La hucha rusa se queda sin dinero. La caja fuerte del Kremlin cada vez tiene más telarañas y menos rublos. El Fondo Nacional de Bienestar ruso, la caja de emergencia que usa Putin para tapar agujeros, se está quedando como un solar tras 3 años de guerra. Y lo malo para el gobierno ruso es que no hay manera de rellenarla. Pero, ¿qué es esto del Fondo de Bienestar? ¿Cuánto dinero tuvo y cuánto dinero tiene ahora el Kremlin? ¿Se quedará Putin sin cash? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de la hucha rusa, el cerdito donde meten los rublos y al que le están dando matarile a base de bien desde hace 3 años. ¿Pero qué es esto del Fondo de Bienestar Nacional de Rusia? A veces podéis escuchar también Fondo de Riqueza Nacional. Bueno, pues básicamente es esa hucha, es la caja fuerte, es la caja de emergencias del gobierno ruso. Y esa caja la van rellenando con los ingresos que obtienen de vender petróleo y gas. Los ingresos por petróleo y gas son como un manantial, pero no siempre corre al mismo ritmo. A veces hay mucha agua y no de fuego que os veo venir, o sea, que los precios del petróleo son altos, y a veces pues se seca un poco, o sea, que hay precios bajos. Entonces el fondo se creó para guardar una parte de esas ganancias en los buenos tiempos y usarlas cuando las cosas se ponían feas, como en crisis económicas o para cubrir déficits del presupuesto estatal. Y quedaos con esto, cubrir déficits del presupuesto estatal. Este fondo nació al calor de los ingresos. Corría el año 2004 y los precios del petróleo y del gas estaban por las nubes. Rusia, con las enormes reservas que tiene de estas materias primas, pues estaba ganando dinero a raudales, a espuertas, especialmente los amigos de Putin. En ese momento, el señor del Kremlin y su gobierno pues le dieron a la sesera y se dieron cuenta de que no siempre iba a ser fiesta, no siempre iban a tener estos precios. ¿Qué pasaría si el precio bajaba o llegaban tiempos duros? Solución: crearon un fondo al que llamaron Fondo de Estabilización, donde se guardaba parte de ese dinero que Rusia ganaba con la venta de gas y de petróleo. Llegó 2008 y Rusia pensó, mejor tener 2 fondos, no uno, 2. En aquella época, en 2008, Rusia iba sobrada. Así que dividieron este fondo de estabilización en 2. El fondo de reserva para emergencias, por si caían así de golpe los precios del petróleo, y el fondo de bienestar nacional para inversiones a largo plazo, para proyectos importantes, para el tema de las pensiones, para, digamos, asegurar que el futuro de Rusia fuera brillante, que los rusos pudieran vivir bien en el futuro. Era como separar el dinero de los gastos urgentes y los ahorros para las vacaciones soñadas. Pero en ese año 2008 también llegó la crisis económica, la crisis global que golpeó como un martillo, y Rusia tampoco se libró. Los precios del petróleo se desplomaron y muchas economías pues tuvieron muchísimos problemas. Rusia tuvo que utilizar esos ahorros para estabilizar su economía. Y ambos fondos, el de emergencia y el de bienestar nacional, jugaron un papel muy importante. Se habían librado por los pelos. El salvavidas de Putin había aparecido por primera vez. En 2014, las sanciones internacionales por la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea complicaron las cosas para Rusia. Además, los precios del petróleo volvieron a caer. El Fondo de Bienestar Nacional se convirtió en un salvavidas otra vez. No solo ayudó a cubrir déficits del presupuesto, sino que también financió proyectos clave en infraestructuras y ayudó a las empresas afectadas por las sanciones. Pero hubo un problema. Exprimieron tanto los dos fondos que el fondo de reserva, el de las emergencias, lo dejaron casi seco. Más o menos como las botellas de Medvedev para desayunar. ¿Y para qué sirve un fondo si no tiene dinero? Pues para nada. Así que finalmente en 2018 el poquito dinero que quedaba en el fondo de emergencias lo traspasaron al Fondo de Bienestar Nacional, y desde ese 2018 es el Fondo de Bienestar Nacional el que se encarga de manejar las reservas estratégicas de Rusia. Es decir, que Rusia se planta en febrero de 2022 con un único fondo que le sirve como parachoques ante los imprevistos,
que le sirve para ayudar a las pensiones, que le sirve para apoyar proyectos estratégicos y que le sirve para equilibrar el presupuesto del gobierno si hace falta. Y os preguntaréis, ¿qué tiene este fondo de bienestar? Bueno, pues lo podemos dividir en dos partes. Una parte líquida, que es el dinero, el cash, el efectivo, que puede utilizar rápidamente el Kremlin para salir de cualquier atolladero, y una parte no líquida, que es más difícil de convertir en cash o prácticamente imposible. La RAE acepta la palabra ilíquida, o sea que vamos a utilizarla. Entonces, tenemos una parte líquida que más o menos es un tercio de este fondo y una parte ilíquida que son más o menos 2/3 de este fondo. La parte líquida, como ya os he dicho, es el dinero contante y sonante que tiene la hucha. Hasta 2024 había dólares, euros, libras esterlinas, pero desde el año pasado solo hay rublos, yuanes y oro. Nada de monedas satanistas y otanistas, ¡ay, va de retro, Satanás! Nada de eso. Además, antes también había inversiones en bonos, en activos de otros países, pero eso ya como que pasó a la historia. La parte ilíquida son todas esas inversiones que son mucho más complicadas convertirlas en efectivo o directamente imposible. Por ejemplo, hablamos de acciones en empresas, obligaciones, bonos en empresas que el Kremlin considera estratégicas para Rusia y a las cuales tiene que ayudar y que se supone que con el tiempo, en algún momento de la historia del mundo, tienen que dar algún beneficio, tienen que rentarle algo al gobierno ruso. Y beneficios, lo que se dice beneficios, pues este canal algo da, muy poquito, y ese poquito es gracias a vosotros, gracias a que cada domingo estáis ahí viendo crónicas de la estepa rusa. Gracias por esos likes, gracias por los comentarios, gracias por suscribiros, toquecito a la campanita incluido. Y si ya queréis ayudar un poquito más, pues siempre os podéis hacer miembros del canal. Y si os entra ahí una venada de quiero ayudar, quiero que este señor tenga más beneficios, pues ahí tenéis también mi PayPal, está en la descripción y también estará en el primero de los comentarios. Oye, cualquier ayuda es bien recibida. Y ahora sí, vamos a ver si la hucha rusa, la mía ya os digo que está muy flojita, a ver si la hucha rusa está llena o ya empieza a haber más telarañas que rublos. Y es que, como decía Napoleón, para ganar una guerra necesitas dinero, dinero y dinero. Y lo mismo le está pasando a Putin, que necesita panoja, guita, cash, efectivo. ¿Y de dónde lo saca? Pues sí, habéis acertado, de este Fondo de Bienestar Nacional ruso. Hasta la guerra, Rusia tenía unos presupuestos equilibrados, donde los gastos eran similares a los ingresos y el extra, como hemos visto, pues se metía en esta hucha. Pero llegó la aventura putiniana y los presupuestos empezaron a resquebrajarse. Los gastos, ¡pum!, se dispararon y los ingresos, pues entraba lo que entraba. Vamos a fijarnos en esta gráfica. Esto es el déficit ruso al final de cada año. A finales de 2022, el déficit fue de unos 33.000 millones de euros. A finales de 2023, la cosa estuvo más o menos igual. Hubo un déficit de 32.000 millones de euros. Peor ya fue en 2024 porque la cosa se les fue de las manos y tuvieron un déficit de casi 35.000 millones de euros. Y con la guerra en su apogeo, con una inflación disparada, aún así la previsión de déficit para 2025, según el Ministerio de Finanzas, solo será de 12.000 millones de euros. Y diréis, bueno, ellos saben, ellos hacen sus cálculos. Pues ya os digo que los hacen regulinchi. Atentos. En noviembre de 2021, la Duma rusa aprobó la ley sobre el presupuesto federal para el periodo 2022-2024. Según los cálculos de los expertos rusos, los años 2022 y 2023 eran de superávit. Según el documento, en 2022 el superávit era de 13.000 millones de euros. En 2023 ganaban menos, pero ganaban dinero, concretamente 3.000 millones de euros. Y solo para 2024 hablaban de déficit, y no muy grande, solo 5.200 millones de euros de agujero en las cuentas. Están como para adivinar la combinación ganadora de los euromillones. Y otra cosa importante, no tenían ni idea de los planes de Putin.
Para que lo veáis más gráficamente, esto lo publicó el economista ruso Vladimir Milov la semana pasada. Vemos la diferencia entre el déficit previsto en morado y el déficit real en naranja. Estas cifras las ajustaron cuando empezó la guerra, de ahí la diferencia de los datos con los que os he dicho antes. Pero podéis ver que incluso actualizándose no aciertan ni jartos de vino y que el agujero se hace cada vez más grande. Y claro, ese agujero hay que cerrarlo y como ya os he comentado antes, recurrir al Fondo de Bienestar Nacional es lo típico, es lo habitual. Y si recordáis, os he dicho que ese fondo tiene una parte líquida y una parte ilíquida. No hace falta ser Einstein para deducir que el gobierno ruso tira de esa parte líquida, tira de esos rublos, de los yuanes, del oro, para tapar el agujero presupuestario. Y aquí es cuando el gobierno ruso vuelve a hacerse trampas al solitario en un afán de que cuadren los números, de que no se note que la guerra esté afectando a la economía rusa. Esto es lo que venden, esto es el relato oficial. El Fondo Nacional de Bienestar no sufre, el Fondo Nacional de Bienestar se mantiene igual con guerra o sin guerra. Si vemos la gráfica observamos que a 1 de febrero de 2022 el volumen total del fondo ascendía a 13,61 billones de rublos, unos 136.100 millones de euros. No está mal. Esta es la hucha poco antes de empezar la guerra, la caja de emergencia. Han pasado 3 años de guerra y el Ministerio de Finanzas ruso nos vende que el volumen del Fondo Nacional de Bienestar a 1 de enero de 2025 asciende a 11,88 billones de rublos, unos 118.000 millones de euros. Repito, han pasado 3 años de una guerra total y el fondo apenas se ha resentido. El volumen global, más o menos, permanece de unas cifras similares. Vamos a rascar. Hemos visto, repito, el volumen total. Pero ¿qué ha pasado con la parte líquida? ¿Qué ha pasado con esa parte de la que tira el Kremlin para tapar los agujeros? ¡Boom! Esto ya es otra cosa. A 1 de febrero de 2022, la parte líquida, el cash del fondo, eran 8,8 billones de rublos, unos 88.000 millones de euros al cambio actual. Pero a 1 de enero de 2025, la parte líquida asciende solo a 3,8 billones de rublos, unos 38.000 millones de euros. Os lo voy a enseñar más clarito. Vamos a juntar la parte global, el volumen total, y la parte líquida. ¡Tachán! A que ahora sí que hay una gran diferencia. Esta cifra, 38.000 millones de euros, marca el nivel más bajo desde la creación del fondo en 2008. Repito, Rusia nunca había tenido tan poco dinero en efectivo en el Fondo de Bienestar Nacional. Nunca había tenido tan poco cash en la caja fuerte, en la hucha. Y no parece que el panorama vaya a cambiar en 2025, lo que podría hacer que Rusia tuviera a final de este año la hucha completamente vacía o casi completamente vacía. Si hacemos unas cuentas rápidas, vemos que Rusia en 3 años de guerra ha gastado unos 5 billones de rublos de esa parte líquida, casi unos 3 billones al año. Bueno, si gasta casi 3 billones y le quedan en la caja ahora 3,8 billones, pues blanco y en botella. A finales de 2025, esa hucha rusa probablemente tenga más telarañas que la cueva donde yo me meto a picar cada mañana. Todos estos datos que os he dado son datos oficiales proporcionados por el gobierno ruso, por el Ministerio de Finanzas. Aquí yo no me invento absolutamente nada. Y diréis, vale, lo que tú quieras. Pero también tiene esa parte ilíquida que, bueno, con problemas, con más, con menos dificultades, el gobierno ruso puede transformar en rublos contantes y sonantes. Pues lamentablemente para el gobierno ruso, muy poca parte de esa parte ilíquida se puede convertir en cash. Por una sencilla razón, porque está invertido
en empresas y proyectos que Rusia considera estratégicos y que no va a abandonar de ningún modo. Os pongo algún ejemplo. Dentro de esta parte ilíquida está, por ejemplo, el 100% de las acciones de nuestros queridos y amados ferrocarriles rusos, que económicamente son un muerto, pero que el Kremlin no puede permitirse el lujo de que ningún inversor privado, ningún accionista privado entre en el accionariado. ¿Y por qué? Pues porque Rusia considera a los ferrocarriles rusos como algo estratégico, y más ahora con la guerra. Imaginaos, ¿no? Entra un accionista privado y entonces ese accionista tendría derecho, por ejemplo, a información privada y clasificada, como qué tipo de carga transportan los trenes, las cantidades de esa carga, las rutas, información que en manos del enemigo pues sería simplemente una bomba. Otro ejemplo, los bancos. El Kremlin controla desde su creación el 50% más una acción de Sberbank, el banco más grande de toda Rusia. Quizá podría encontrar compradores para esa parte estatal, pero ¿va a perder Putin el control de un activo tan importante como el mayor banco de Rusia? Acordaos, por ejemplo, de las hipotecas preferenciales. Sberbank era uno de los bancos a través de las cuales se ofrecía. Controlar el banco más grande significa controlar también a mucha parte de la población, de la sociedad rusa. Y nuestras queridas aerolíneas. El año pasado el gobierno ruso compró acciones de Aeroflot, de Sibir, de Ural Airlines. ¿Vosotros pensáis que estas empresas que tienen problemas con sus aviones cada 2x3, que las empresas relacionadas con la fabricación de aviación civil son incapaces de proporcionarles un avión 100% ruso y que dentro de un tiempo estas aerolíneas van a tener serios problemas para volar? ¿Vosotros creéis que esas empresas son rentables? Pues por supuesto que no. Pero el gobierno ruso está obligada, porque son las empresas rusas, está obligada a poner dinero en ellas. Hay inversiones en carreteras, infraestructuras que el Kremlin considera claves, como la autopista M12 Moscú-Nizhny-Novgorod-Kazán o el tramo de autopista Kazán-Ekaterimburgo. Inversiones que se hacen a cargo del Fondo Nacional de Bienestar y que supuestamente algún día deberían generar ingresos al gobierno ruso. Pero ya os digo que a día de hoy esos ingresos están en un futuro muy lejano y muy hipotético. Por tanto, aunque lo necesitaran, hay una grandísima parte de ese Fondo Nacional de Bienestar que el gobierno ruso se negaría a transformar en efectivo, porque eso supondría perder el control de sectores que en este momento el Kremlin considera básicos para el futuro de Rusia. Por tanto, cada agujero en el presupuesto lo van a tener que seguir cubriendo con la parte líquida. Parte que, como vemos, está mermando a pasos agigantados. Y si no hay un cambio en la guerra de 180 grados, pues esta parte líquida seguirá menguando hasta secarse. Y en ese momento el Kremlin tiene dos opciones. Una, apretar a sus ciudadanos, exprimirlos como si fueran limones para intentar sacar de ellos todos los rublos posibles, o obligar al Banco Central ruso a imprimir más rublos para cubrir lo que el Fondo de Bienestar Nacional ya no puede cubrir. Y ya sabemos lo que pasa cuando le das a la maquinita de hacer dinero, ¿no? Que una cosa llamada inflación se dispara. Como veis, otro problema más que se acumula a la ya larga lista de marrones económicos que tiene el Kremlin y que me hace pensar que este año 2025 puede ser el año de la gran explosión de la economía rusa. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.